Tres. Buenas tardes a todos y todas los que nos acompañan esta tarde fría de hoy. Bienvenidos a Lecturas con Sentido de la Secretaría de Educación Distrital. Mi nombre es Paola Mejía, líder de fomento a la lectura, escritura y oralidad de la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos. Lecturas con Sentido tiene el propósito de incentivar y motivar a la lectura con las recomendaciones que nos dan nuestros invitados de su historia de vida y las historias que vienen a contarnos. Hoy para la entrevista nos acompañan los estudiantes de la Universidad Distrital Juliana Pacheco y de la Universidad Pedagógica Iván Celi. Vamos a tener en el medio del programa una cápsula realizada por los estudiantes de la Secretaría, específicamente de los colegios María Mercedes Carranza y Francisco I. Hoy tenemos un programa muy especial que reúne algo que a veces se considera irreconciliable, que es el deporte y la lectura. Para eso tenemos tres invitadas muy importantes que vienen a hablarnos del sentido femenino del fútbol, del deporte y también de lectura. Entonces les voy a dar la bienvenida, para ello las voy a presentar. Nos acompaña entonces Juliana Román, futbolista profesional, directora técnica, cofundadora de La Nuestra Fútbol Feminista, exentrenadora de la selección de Huracán, también técnica, trabajas desde la parte de Argentina y sobre todo trabajando en el empoderamiento de las niñas y jóvenes desde el deporte. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Nos acompaña también Elizabeth Oviedo. Ella es contadora pública, magíster en educación, doctora, está haciendo su doctorado en desarrollo de economía, pobreza y desarrollo, y ahí está haciendo una tesis sobre las mujeres. Se desempeñó por más de 5 años como presidenta en la Asociación de Árbitros de Fútbol y ha sido la única instructora de árbitros de fútbol de la Federación Colombiana. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias a todos y a todas y a ti por la invitación. Y finalmente tenemos a Jenny Arias. Ella es profesional de las ciencias del deporte y la educación física. Es árbitra FIFA desde el año 2016, miembro de la comisión arbitral ASOCAFA. Ha pitado varios eventos de la FIFA en juegos amistosos. También estuvo en los Juegos Bolivarianos de Bolivia y en la Copa Libertadores de Brasil 2018. El año pasado fue nombrada como mejor árbitro. Bienvenida, Jenny. Muchas gracias, buenas tardes para todos, gracias por la invitación. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Entonces le doy la palabra a Iván. Nuevamente, bienvenidas Juliana, Elizabeth y Jenny. Quisiéramos nos contaran del primer capítulo en el libro de sus vidas deportivas, ¿cómo descubrieron ustedes que querían dedicar su vida al fútbol? Podemos empezar con Juliana. Bueno, muchas gracias, Iván. Bueno, yo siempre fui muy inquieta cuando era chiquita, me movía para todos lados, tenía mucha energía y necesitaba liberarla. Y cuando tenía 9 años, migramos a Suecia con mi familia y ahí en Suecia el fútbol era una cosa muy natural y estaba como muy expandido en la sociedad. Había equipos de niñas, había torneos, estaba todo como muy preparado. Y acompañé a mi hermano a un entrenamiento y vi unas niñas jugando y bueno, entré a jugar y es algo que cuento en un cuento que escribí, que me enamoré a primera vista del fútbol. Fue una sensación muy cercana a la libertad, digamos, de poder correr, sentir el viento, estar como desplegando todo en la cancha. Y bueno, desde ahí no dejé de jugar. Desde ahí empecé a jugar fútbol y el fútbol se fue convirtiendo poco a poco en algo estructural de mi vida y yo siempre digo que explico toda mi vida a través del fútbol, así que fue como una casualidad y combinado con amor a primera vista. Eso fue el fútbol para mí.
Bueno, Elisa. sí, bueno, yo realmente me reconozco, desde que me reconozco como un ser humano, me recuerdo junto a una pelota. Eh, digamos, soy de un pueblo, soy de Saravena, Arauca, un pueblo bastante caliente y en las tardes, pues cuando como mi mamá trabajaba, pues solamente me quedaba con mi hermano que era menor y jugábamos mucha pelota de trapo, por supuesto, pues no teníamos como para comprar la pelota, pero también jugábamos como descalzos en la tierra. Entonces, esos son momentos que realmente yo guardo como momentos mágicos que me conectaban con la pelota y pues ese sentido de libertad, pero de libertad no solamente para correr, sino también para crear, porque con el fútbol pues se crea mucho, hay un proceso creativo muy fuerte que yo asocio ahí. Luego pues llego pues gracias a una beca también llego a la Universidad Nacional después de haber pasado por un proceso de selecciones departamentales, municipales, y allí fundamos el club de fútbol femenino. Y bueno, ahí ya empecé como a ver el fútbol como de otra manera, también entendiendo muchas cosas que dentro de la estructura, pero es ya, digamos, cuando aparece el tema del arbitraje, cuando ya me doy cuenta que eso es un asunto que es transversal a mi vida. Cerramos la pregunta con la intervención de Jenny, por favor. Bueno, pues yo desde que era pequeña siempre he tenido una relación totalmente directa con el deporte, pues siempre me vinculé a actividades deportivas, recreativas, entrenaba con los chicos en la escuela donde participaba, hacía atletismo, todos los deportes tradicionales, baloncesto, y no podía faltar el fútbol o microfútbol, como se llamaba en la época de colegio. Entonces, todas esas actividades olimpiadas siempre me destaqué mucho, me gustaba estar ahí siempre en los primeros puestos, como les dije anteriormente, entrenaba con los chicos y obtenía muy buenos tiempos, muy buenos registros, entonces yo tomé la decisión y dije, yo quiero ser deportista. Durante, no sé, por cuestiones de la vida, en el bachillerato tuve la fortuna de entrar en el mundo del arbitraje. Eh, Tengo un profesor, mi mentor, Fernando Pérez, que no puede faltar que lo nombre porque gracias a él, gracias a todo el apoyo que él me brindó, fue que conocí acerca del arbitraje del fútbol. En grado décimo, hace algunos años atrás, empecé a hacer mi carrera como árbitra. Duré más o menos unos 13 años arbitrando fútbol de salón, pero el día que decidí que iba a tomar el arbitraje del fútbol como, como parte de mi vida, fue la primera vez que arbitré un partido de fútbol en cancha eh, de fútbol 11. Entonces me sentí identificada, me encantó el espacio, tuve un reconocimiento muy bonito por los jugadores y ese día dejé de tomar el arbitraje por solamente pasión, perdón, alguna profesión, y lo tomé de verdad como una opción de vida, ¿sí? Entonces ahí yo empecé a reconocer el fútbol para que hiciera parte de mi vida como si. Entonces, desde hace más o menos 20 años vengo estando relacionada con el arbitraje de fútbol y muy feliz de haber tomado esa gran decisión de entrar en él. Bueno, maravilloso. Ahí nos damos cuenta que las tres desde edad muy temprana como que se engancharon con el fútbol, pero también como desde sus otras profesiones han sabido leer la cancha de fútbol. Entonces quisiéramos preguntarles precisamente eso, cómo sus vidas como deportistas están mediadas también por el estudio y la lectura. Bueno, yo digamos que tuve una relación muy cercana también pues con el tema del estudio, de la lectura, en parte para cumplir un deseo de mi madre fue analfabeta, tenía, digamos que una de las cosas que le marcaron su niñez es que no pudo ir a la escuela porque no se le permitía a las mujeres asistir a la escuela. Entonces siempre me hablaba de eso,
como de las ganas de que tenía de poder saber leer, que decían todos los libros y todo lo demás. Pero también la conexión se da, pues porque tenía que sacar buenas notas para que no me molestaran para nada por estar jugando fútbol. Entonces, pues yo tenía que trabajar, porque pues por la escasez de los recursos tenía que trabajar, tenía que estudiar, y mis tardes, noches eran para jugar. Yo no quería que nadie me molestara ni me sacara de la cancha, ni pues con todas las cosas que le decían a mi madre, que yo me la pasaba pues como en la calle, pateando balón, pateando bola con niños todo el tiempo, como un otro niño más. Entonces, lo importante era no darle dolores de cabeza a mi madre, ¿sí? Entonces, me conecto totalmente con la lectura, pero pues en principio como pensándome así, desde muy pequeña, tal vez 4 o 5 años, pero luego pues me di cuenta de que no, de que ahí había una cosa grandísima por imaginar, un trabajo muy fuerte que yo podría inclusive hacer, y me enamoré de los libros. Si quieres, sigue tú, Juli. Dale. Bueno, yo tengo una tradición en mi familia muy académica, tanto mi madre como mi padre son académicos de la universidad. Mi mamá trabajó muchos años con indígenas y siempre hubo en la casa millones de libros, siempre hubo mucho incentivo para leer y para estar ahí atrás del conocimiento. Y bueno, a lo largo de mi carrera también lo que yo me fui dando cuenta es que yo quería ser futbolista profesional y que eso no iba a ser una realidad posible para mí y que había que construir otro camino. Así que no, el camino era seguramente la academia o encontrar los saberes en otros lados. Y también algo interesante que me fue pasando fue poder encontrar y entender el fútbol desde una perspectiva política y desde una perspectiva de derecho, y entender que era necesario refrescar, tomar y estar siempre muy cerca de la teoría que iba a respaldar esas luchas que se estaban dando en el territorio y en el día a día de nuestra cotidianidad como futbolistas, ¿no? Con qué contestarle a la sociedad y a los hombres que no nos dejaban jugar, poder entender que eso no era algo natural, sino que era algo construido socialmente y por ende se podía deconstruir. Fueron procesos y fueron ideas que me dieron los libros y que me dieron los procesos militantes y los procesos de sentarme a discutir y de sentarme a charlar con otras mujeres. Así que los libros fueron mi herramienta, ¿no? Fueron mi herramienta de lucha y darle contenido teórico y darle contenido a eso que yo estaba sintiendo, esto que también sentía Eli, ¿no? Que no nos dejaban jugar, que eso no era para nosotras. Bueno, yo encontré en la academia y en esos espacios la respuesta para poder pararme desde otro lado. Así que iba ahí de la mano, ¿no? El fútbol me pasaba por el cuerpo y pasaba por mi deseo y todo lo que me impedía poder ejercer ese derecho, encontré las respuestas ahí en los libros y en la lectura. Así que de esa forma fueron de la mano. Listo, si quieres, finalizamos contigo, Jenny. Bueno, vale, gracias. Inicialmente la pasión que se despierta en mí por la lectura se da un cierto día que me invitaron a una feria del libro y me dijeron, puedes coger un libro. Eso fue hace muchísimos años, y escogí un libro que aún lo conservo, fue el primer libro que leí. Este libro me cautivó, me enamoró, me llevó a decir, yo quiero empezar a leer de forma activa, ¿sí? Porque no es usual, no tenemos la costumbre de la lectura, el hábito de lectura. Entonces, después de esa experiencia que tuve en la feria del libro, que me la disfruté, me la gocé, empecé a hacerlo de forma activa. Entonces, hablando un poquito del arbitraje, sobre el libro, sobre las reglas, sobre mi profesión, es muy importante practicar los hábitos lectores para poder ejercer como árbitra de fútbol. ¿Por qué? Porque un libro como las reglas de juego tengo que conocerlas de principio a fin para poder no solamente conocerlas e interpretarlas, sino lo más importante, poderlas llevar y aplicarlas dentro del terreno de juego con propiedad y conocimiento de causa, ¿sí?
Entonces es demasiado importante un libro como un reglamento, no mantenerlo ahí para cargarlo o exhibirlo, sino hay que leerlo, no una vez, sino creo que constantemente. Bueno, ya Jenny nos compartía una de sus lecturas. También quisiéramos recordar que este es un espacio de incentivo a la lectura. Entonces, en esa medida, sí nos gustaría mucho conocer esas lecturas que a ustedes las marcaron y que nos puedan recomendar para que leamos. Si quieres, arrancamos con Juliana. Bueno, claro, sí. Bueno, hay muchos libros que he leído. Hay un libro, me acuerdo, el primer libro que se me vino a la mente es un libro hermoso que escribió Marcela Serrano, que se llama Nosotras que nos queremos tanto, que habla de un grupo de amigas. Marcela Serrano es chilena, y habla de un grupo de amigas que hicieron esa transición de estar viviendo la experiencia socialista de Allende y después el golpe militar en el 73 en Chile. Y es interesante porque hace una denuncia desde cuáles son las lógicas y las dinámicas que se tuvieron que ver modificadas, ¿no? En el día a día de las mujeres, ¿no? Llegó una sociedad militar muy conservadora que impuso sobre las mujeres sentidos y deberes que ya se habían deconstruido antes, y es interesante porque yo todo el tiempo hablo de la manada, ¿no? Vivo mi vida de una manera colectiva, entiendo que las transformaciones y las cosas más lindas se hacen en grupo, y poder leer Nosotras que nos queremos tanto todo el tiempo me lleva como a esa forma de quererse, esa forma de cuidarse entre amigas y entre mujeres, que para mí es súper importante. Y después también quería traer a una escritora nigeriana que se llama Chimamanda, eh, que escribió una novela hermosa que se llama Americana, que también me sentí muy identificada porque habla de la situación de una mujer migrante en Estados Unidos que migra desde Nigeria, y también cuáles son todas esos dolores, esas batallas, esas luchas que se viven como mujer migrante, todos los extrañamientos, ¿no? La comida, los olores, la gente, la forma en que una se relaciona, y habla también sobre cosas muy interesantes como la raza, como la discriminación. Entonces, me parece una novela hermosa, yo la disfruté mucho, se las recomiendo un montón. Y por último, un libro hermoso que deberíamos leer todos es Un cuarto propio, de Virginia Woolf, que también habla un poco de un cuarto propio, una cancha propia, un lugar propio, ¿no? Que es eso que necesitamos, ¿no? Esa lucha, poder encontrar un lugar que sea nuestro, en donde podemos ser libres, en donde nos podemos expresar de la manera en que somos felices, y ese libro también me marcó un montón, así que les traigo esas tres mujeres que escriben muy lindo. Súper, yo creo que continuamos. Elizabeth, si quieres. Vale, vale. Bueno, yo también pues tenía como muchas dudas sobre cuál recomendar, pero pues sin duda me quedo con uno que es un clásico, que es Sense and Sensibility, que es sentido y sentimientos, de alguna manera la traducción, eh, porque este libro, pues que fue escrito por Jane Austen, pues muestra la realidad de las mujeres en relación con el patrimonio, con la vida económica, y la primera situación que enfrentan es que no pueden heredar, no pueden heredar el patrimonio de su padre muerto solamente por el hecho de ser mujeres, y que tiene que ser un hombre que tiene que representar. Eso para mí es muy importante en los estudios que más adelante empiezo a hacer. Pero por otro lado también porque no pierde el sentido de lo que somos las mujeres, ¿no? Tiene ella a su lado dos mujeres, pues digamos que en una lectura un poco más somera, muestra sus propias pasiones, sus deseos, sus vidas también en colectividad, ¿sí? En la colectividad familiar, pero también pues una crítica muy fuerte a la sociedad, que a pesar de que pues es de un momento del romanticismo, pues también es una crítica respecto al matrimonio como esa institución en la cual se ennoblece, más que en el sentido, en el desarrollo de la vida misma de las mujeres. Entonces, ese me parece que podría ser un libro que puede servir para
pues para contextualizar muchas cosas y para empezar a hacer algunos análisis, además de pues disfrutárselo, ¿no? Y por otro lado, pues un texto que me gusta mucho recomendar ya para las mujeres un poco más grandecitas, las jovencitas, y es el libro de la profesora Mary Wollstonecraft, que es La defensa de los derechos de las mujeres, en una oposición que hace en el momento en que se erigen los derechos del hombre, ¿no? Entonces, casi que es una oposición porque toda la educación estaba marcada por unas prácticas realmente patriarcales, y leer este libro da muchas luces sobre realmente lo que ha sido la lucha de las mujeres por esos derechos. Entonces, también recomendaría ese mucho para las más jovencitas. Ok. Listo, entro yo entonces con mi libro recomendado, una novela. Se llama La emperatriz de los étereos. Esta novela la escribió la señora Laura Galeano García, que me llama muchísimo la atención porque su primera obra la escribe cuando tiene 11 años. Es una escritora que tiene más o menos 41, 42 obras literarias que el público destino siempre son jóvenes y en su mayoría niños. Que habla acerca de una cantidad de aventuras que ocurren alrededor de una emperatriz. Entonces podemos contar que hay dos niños, uno que cree en los cuentos y las historias que se sienta una abuela a contarles, y una niña, que no se me olvida su nombre, se llama Vicky, y ella no cree acerca de esta cantidad ella dice que son unos mitos, que es mentira. Entonces, este niño como que toma la decisión de ir en busca de esta emperatriz, y pasan una cantidad de aventuras, lo da por muerto. Entonces, es una historia que lo toma uno y lo envuelve y lo lleva por una cantidad de mundos, sin lugar a duda, dándole un gozo y un sentido a esta lectura en cada uno de sus capítulos, y me lo disfruté de comienzo a fin. Lo he leído muchas veces porque es un libro bastante viejo que conservo conmigo. Recomendadísimo, de verdad, por el contenido que tiene. Y un libro que quiero recomendar también para futbolistas, deportistas, entrenadores y en mi caso árbitros es Ganar con la cabeza. Es un libro que nos refuerza o nos ayuda muchísimo a trabajar nuestra parte de fortaleza mental. Y este libro es escrito por el señor Joaquín Dosil, entonces no quería dejarlo como ahí porque es recomendadísimo para deportistas, entrenadores y demás, que le puedan pegar una ojeadita a este libro. Un muy buen contenido, muy buenos consejos y recomendaciones. Gracias, Jenny. Sin duda, una invitación clarísima a que nos leamos, a que leamos mujeres y a que pensemos precisamente la cancha como un espacio de participación y de asociación. Bueno, a continuación vamos a ver un video realizado por estudiantes de los colegios María Mercedes Carranza y Francisco I, que les hicieron con mucho cariño para que nos acerquemos un poquito más a la historia del fútbol femenino. Entonces vamos con ese video en donde participan los y las estudiantes Natalia, Camila, Harold y Nicolás, y pues regresamos. Muchachos, ¿cómo va el partido? Se está acabando el primer tiempo. Sí, yo les dije que nos apuráramos. Ay, qué chévere, quería ver la inauguración de la Copa Libertadores de América Femenina. Ya, déjenme escuchar, miren, va a ser gol Juliana Román. ¡Gol! Preciso en el último segundo. ¡Qué emoción! Sí, qué emoción. Muchachos, antes de que empiece el segundo tiempo, ¿me podrían contar sobre el fútbol femenino en Colombia? Yo. El 9 de julio de 2009 se inauguró por fin Libertadores Femenina. En 2018, Atlético Huila fue un campeón, primer equipo femenino colombiano. El 7 de junio de 2019, en París, inició la Copa Mundial Femenina de Fútbol.
Torneo que reúne 500 futbolistas y 24 selecciones. Sí, además Estados Unidos ha ganado 4 torneos mundiales en fútbol femenino. Además, en ese país es más popular el fútbol femenino que el masculino. Claro, ¿cómo olvidar el discurso capital de Megan Rapinoe? Si hacemos deporte, si jugamos al fútbol, si somos mujeres deportistas, pero somos mucho más que eso. Nosotros también. Chicos, el 17 de febrero de 2017 fue un día histórico porque comenzó a jugarse la liga profesional femenina en este país, el Deportivo Pasto y Cortuluá. Independiente Santa Fe fue el primer equipo campeón del campeonato colombiano de fútbol masculino en 1948 y la liga femenina se convirtió en el primer equipo campeón de Colombia en 2017. La centrocampista de la Selección Nacional de Fútbol colombiano Isabel Echeverry consiguió el oro en los Panamericanos de Lima. Ahora es jugadora del Sevilla de España. Y esta está mejor. Desde 2019 es reglamentario que un equipo masculino que pertenezca a jugar en un torneo de Conmebol sea acompañado por un equipo femenino. Shh, chicos, ya comenzó el segundo tiempo de las chicas. Miren, miren, pitó penal la árbitra Jenny Arias. Bien, después de ver ese corto video donde se nos narra un poco la historia del fútbol femenino y algunos logros que las mujeres han tenido en él, mujeres que por supuesto han tenido que pasar alguna serie de obstáculos, pero también apoyos y motivaciones que ha hecho menos caótico el proceso. Me gustaría saber de cada una de ustedes, empezando por Elizabeth, ¿cuál ha sido o cuáles han sido esos obstáculos que han tenido que pasar para llegar hoy en donde están y cómo los han superado? Bueno, yo creo que uno de los principales obstáculos corresponde a aumentar la confianza en las mujeres que se desempeñan en roles no tradicionales. Siempre digamos que la historia, a través de la historia nos han dicho que no podemos, que no sabemos, que somos nuevas, nos han dicho una cantidad de cosas que se van metiendo allí en las prácticas, en nuestra cabeza, y llega un momento hasta que uno hasta se lo cree. Entonces, esas cosas, pues creo que es una de los principales obstáculos, pero sobre todo ganar la confianza en las capacidades de las mujeres. Y esa confianza, pues no solamente de nosotras, sino de otras y de otros en nuestras capacidades. Entonces, ahí pues entra mucho el trabajo de hermandad, de sororidad, para poder hacer que otra mujer brille, que otra mujer pueda también mostrar sus habilidades, sus capacidades, sabiendo que no estamos en una competencia, como realmente nos lo han dicho. Nosotros no estamos en competencia, estamos simplemente tratando o luchando por nuestros propios sueños, y me parece que eso es fundamental para romper todos los esquemas patriarcales que hemos tenido tradicionalmente en nuestra cabeza. Bien, muchas gracias. En cuanto a Juliana, ¿cuáles han sido tus obstáculos y cómo los has superado? Bueno, creo que yo y todas las que estamos acá en esta mesa, siendo mujeres en el fútbol, hemos tenido un montón de obstáculos, ¿no? Desde esto que decía Eli, ¿no? Desde que desde pequeña la sociedad te va moldeando y te va diciendo qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Me acuerdo que también esto que decía Eli de la confianza, ¿no? Desde muy pequeña, cuando yo vuelvo a Colombia, me acuerdo que todo el tiempo me decían que tenía demasiados músculos para ser mujer, ¿no? Me señalaban todo el tiempo, y eso me parece que es importante pensar en términos de qué pasa con las niñas adolescentes, que es el momento en donde más niñas abandonan el deporte, ¿no? En donde la confianza y la autoestima está siendo minada todo el tiempo por esta sociedad que te dice cómo tienes que ser, qué es lo que tienes que hacer, cómo te tienes que vestir.
a quién tienes que amar, como es importante eso y es algo que yo atravesé cuando era joven y después también, bueno, más joven, después también algo importante también fue la dificultad de acceso a los espacios. El proyecto que tenemos acá en Buenos Aires, en la Villa 31, que es un barrio popular, hace 13 años que estamos trabajando ahí y literalmente estaba prohibido que las mujeres jugaran al fútbol. Era muy difícil, tuvimos que dar una lucha cuerpo a cuerpo para ocupar el espacio, para ocupar el territorio y ejercer ciudadanía directamente, ¿no? Estar en un espacio público, entrenar, que los hombres y las mujeres naturalizaran y vieran que es normal que una mujer tome el espacio, juegue fútbol, tenga tiempo, tenga acceso al tiempo libre o tiempo de ocio, pueda negociar los cuidados compartidos de los hijos. Bueno, un montón de dificultades como esas, ¿no? Poder transformar el imaginario de una sociedad que cree que las mujeres están destinadas a estar en la cocina, a cuidar hijos y se terminó. Entonces fue la lucha por el espacio, ¿no? La lucha por ocupar ese lugar y por ejercer ese derecho a jugar. Y después ya como directora técnica, bueno, una dificultad muy grande para acceder al mercado laboral, por ejemplo, ¿no? Como directora técnica, creo que todavía es muy difícil que las personas entiendan que el patrimonio del fútbol, el conocimiento, no solamente es de los hombres, nosotras también sabemos de fútbol y mucho, y es algo que hay que cambiar, ¿no? Tenemos que tener muchísimas más posibilidades de acceder al mercado laboral, tenemos que tener igual paga que los hombres, eso es importante, igual trabajo, igual pago, y coincido con esto que dice Eli, ¿no? Es importantísimo entender que las transformaciones sociales las vamos a poder hacer si estamos juntas, ¿no? Levantar a las hermanas que tienes al lado y a las compañeras que también están luchando este camino y que juntas vamos a poder transformar un montón de cosas. Bueno, podría estar acá toda la tarde hablando de dificultades, pero creo que lo más importante es que estamos juntas y las cosas van a ir cambiando, van cambiando. Y por último, pero no menos importante, Jenny, por favor. Bueno, pues escuchando a mis compañeras, todos podemos identificar que hay una cantidad, un sinnúmero de obstáculos que se presentan rodeando el fútbol femenino, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Ustedes podrán identificar la cantidad de obstáculos que podemos tener nosotras como árbitras, ¿sí? Porque ustedes saben, si las jugadoras, si las entrenadoras, preparadoras físicas y demás presentan obstáculos, podrán imaginarse la cantidad de obstáculos que presentamos nosotras como árbitras, y uno, el que yo voy a destacar, es la falta de aceptación, ¿sí? Para nosotras como árbitras, entrar a juzgar un partido, a llevar las normas, el control de un juego, bien sea de hombres o de mujeres, ha sido demasiado complicado. Es uno de los mayores obstáculos con los que hemos tenido que lidiar, luchar, y solamente con el trabajo, con la respuesta que hemos dado nosotras dentro del terreno de juego, hemos venido ganando un espacio, hemos venido diciéndole a espectadores, a jugadores y entrenadores, organizadores de torneos, que nosotros las mujeres tenemos la capacidad y las aptitudes de poder estar dentro de un terreno de juego como tal. Otro de los obstáculos que se han presentado dentro de mi carrera arbitral ha sido una lesión. Las lesiones, nosotros como deportistas estamos muy expuestas a lesionarnos. Entonces, tú tienes tu carrera deportiva o estás ejerciendo tu trabajo y presentas una lesión y tienes que parar, tienes que empezar de nuevo, ser muy resiliente, retomar con muchísima fuerza y entereza para poder seguir haciendo tu trabajo de la forma como lo vienes haciendo hasta el momento. Entonces son un sinnúmero de obstáculos, como decía Juli, podemos quedarnos muchísimo tiempo aquí discutiendo al respecto. Claro, nos imaginamos que debe ser así y son espacios que todavía pues nos falta mucho, pero digamos en voces poderosas como las de ustedes, sé que muchas niñas, mujeres y jóvenes se van a inspirar precisamente a buscar también conquistar esos espacios. Precisamente sobre eso creo que ustedes tienen un común denominador pues para precisamente lograr esa transformación, y es la docencia. Entonces nos gustaría que nos contaran cómo llegan a la docencia, cómo
cómo son sus experiencias siendo maestras, enseñando, y bueno, que nos digan lo más gratificante, lo que, por ejemplo, han reformulado en este camino. Si quieres, iniciamos con Juliana, por favor. Claro, Juli. Sí, para mí enseñar es algo hermoso. Yo he tenido la inmensa fortuna de trabajar con niñas, con adolescentes y mujeres grandes también. Y creo que es maravilloso ver, poder transmitir la capacidad de empoderar niñas y adolescentes a través del deporte y poder ver cómo a través del proceso de una pedagogía afectiva, que es la pedagogía en la cual yo creo, poder ver los cambios y poder ver la forma en que las niñas y las mujeres se van parando en otro lado, ¿no? Nosotras siempre tenemos una frase que es: me paro en la cancha como en la vida, y es poder pensar cómo a través de la enseñanza se puede construir identidades y construir percepciones de mujeres empoderadas que entienden que poder pararse en la cancha es su derecho, y que lo que pasa en la cancha también sirva como herramientas para vivir una vida libre de violencia, una vida empoderada, una vida en donde se puede levantar la cabeza y como decía Eli, confiar en otras mujeres y en otras compañeras para construir y deconstruir nuevos sentidos. Y hay algo muy interesante y muy lindo que nos pasa, y es ver poder recuperar a través del fútbol y de la docencia esto que nos ha sido vedado y nos ha sido vetado por tantos años, y es estar cerca de nuestros propios cuerpos, ¿no? Como siempre si podemos pensar en los cuerpos de las mujeres como cuerpos colonizados que desde pequeñas te están dando una cocinita, te están dando una muñeca, te están diciendo que te quedes quieta, y poder construir infancias libres, como decimos nosotras, a través de mostrarles otras posibilidades, ¿no? Mostrar un uso de la fuerza que está bien, ¿no? Que poder pararse y hacer un cuerpo está todo bien, que eso no te hace ser menos mujer ni te hace ser menos femenina. Poder pensar en diferentes formas de la feminidad también me parece que abre puertas y abre imaginarios para niñas, ¿no? También creo que tener una mujer entrenadora y una mujer docente también abre posibilidades por lo que se puede llegar a hacer. A mí me marcó mucho mi entrenadora, Miriam Guerrero, que fue la primera entrenadora en Colombia, que verdaderamente dio una lucha enorme, y para mí fue una gran referente porque me marcó lo posible. Bueno, esto es posible, uno no puede ser lo que no puede ver. Entonces, para mí eso fue muy importante, y también ver cómo las niñas resuelven las cuestiones y los problemas en asamblea, me parece que es maravilloso a través de la educación popular. Los conflictos se resuelven a través de la circulación de la palabra, los dolores se pueden poner en común y hay un grupo para confiar. Me parece que es lo más gratificante para mí, como para cerrar, es poder justamente construir infancias libres y empoderadas que se pueden parar en una situación de paridad con respecto a los hombres y a todo lo que van a tener que enfrentar cuando vayan creciendo. Continuamos con Elizabeth, por favor. Bueno, yo soy contadora pública de profesión. Antes de graduarme, pues tuve la oportunidad de trabajar en un colegio, pues desde las ciencias administrativas, económicas y contables. Es como la única experiencia docente de colegio que he tenido. Sin embargo, ingresé a la universidad como docente también, y allí pues me encontré con unas realidades bastante disidentes en relación con la segregación de la profesión. Entonces entraba al salón de clase y pues encontraba que eran muchas mujeres, pocos hombres, y empezamos como a pensarnos qué era lo que estaba sucediendo respecto de la profesión, con unos proyectos de investigación bastante interesantes. Que pues han llevado a que tengamos mucha divulgación de los resultados, y es muy interesante cuando las estudiantes ya en el nivel universitario se empiezan a ver representadas o empiezan a sentir con la cabeza como eso es lo que me está pasando, no puedo desligar mi parte académica de mi vida y todo lo que implique la discriminación, el maltrato, la violencia en todas sus dimensiones, ¿no?
Por otro lado, pues también tenemos una fundación, digamos que es uno de los procesos más lindos que he podido acompañar, y tenemos una escuela que tiene jugadoras de un municipio donde pues también hay una gran población rural, y poder mostrarles que el fútbol también es para ellas, en un ambiente donde no había ni siquiera una escuela para niñas, las que estaban les daba miedo, que de pronto les pegaran, que muchas cosas, muchos prejuicios alrededor de eso, y poder trabajar con ellas sus propios derechos, su integralidad en el desarrollo de un proceso, de un proyecto de vida asociado con el deporte, y utilizándolo como una herramienta de transformación social, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Realmente las quiero mucho. Yo no tengo, no tengo hijas, pero pues acudo a ese poder transformacional que tiene la educación para poder llegar a esas niñas y poder trabajar con ellas desde diferentes dimensiones, no solo en la cancha, digamos, con el balón, sino también pues en la formación de sus proyectos de vida. Bueno, finalizamos con Jenny. Bueno, yo soy profesional en ciencias del deporte y la educación física, y para mí la docencia es una vocación. He tenido la oportunidad de trabajar en algunos colegios, trabajé mucho tiempo en una institución educativa con grados de bachillerato, un colegio que se llama Colegio Dios es Amor. Tuve la oportunidad de compartir más de 7 años dentro de esta institución educativa. Pienso que la carrera o el rol del docente es demasiado importante y fundamental en la formación de los estudiantes, más aún cuando se habla de la parte de la educación física, ¿sí? Todos sabemos que en las instituciones educativas siempre tenemos un impacto nada más en la semana con los diferentes grupos o los diferentes estudiantes, ¿sí? Algo que a mí me motiva a llegar día a día preparada a mi clase es la espera, la ansiedad con la que estos chicos de diferentes cursos esperan su clase de educación física. Entonces siempre pienso y tengo en mi cabeza que los docentes, educadores físicos de las diferentes asignaturas debemos ser los mejores en cada una de nuestras especialidades. ¿Por qué? Porque estamos formando personas para el futuro, ¿sí? Nosotros definimos, nosotros influenciamos a esta cantidad de chicos que estamos formando. Y una de las experiencias que más me ha marcado a mí dentro de mi vida como docente fue un trabajo que tuve durante un año con un grupo de chicos de promoción. Entonces hicimos un trabajo durante un año completo para poder irnos a una excursión. Alcanzamos la meta, fue el primer grupo de esta institución que pudo ir a su excursión. Obtuvimos un excelente resultado tanto académico como en todas las pruebas que les hicieron o hacían ahí, tanto dentro de la institución como fuera. Entonces para mí fue muy gratificante todo ese mundo que he vivido en cuanto a la docencia, en cuanto a la pedagogía, que siempre me la disfruto al máximo, al igual que cuando estoy dentro de un terreno de juego. Eso es la misma sensación. Muchísimas gracias. Ya conociendo un poco de su rol como docente, también hay que decir algo, y es que gracias a su rendimiento como deportista, como profesionales y como activista, ustedes han logrado empoderar a muchas mujeres y a muchas niñas que son sin duda un referente social y deportivo, no solo para las mujeres que creen, no solo para las mujeres, sino también para nosotros, los hombres que creemos en la igualdad. En este sentido, se presenta un fenómeno en nuestro país que es, digamos, la desigualdad en el fútbol en cuanto a la brecha salarial se refiere. Nos gustaría que nos contaran desde su experiencia qué piensan ustedes de esa desigualdad que hay en la brecha salarial entre hombres y mujeres en el fútbol colombiano, y cómo creen ustedes que se puede solucionar ese problema. Empecemos con Elizabeth. Bueno,
Ese ha sido mi tema de investigación desde hace mucho tiempo, como dije, desde que inicié la vida docente universitaria, y pues me convertí en investigadora de todos esos temas. Son muchas aristas, muchos tópicos que se pueden tomar. Nosotros escribimos este libro que se llama Las cuentas invisibles del trabajo de las mujeres. Lo lanzamos en la Feria del Libro el año inmediatamente anterior, y recoge mucho de lo que ha significado el trabajo, la invisibilidad en muchos campos del trabajo de las mujeres. Entonces, por ejemplo, en el tema del fútbol, mientras las mujeres estaban jugando en el potrero, mientras las mujeres jugaban de manera recreativa, estaba perfecto y no había ningún problema. Pero en el momento en que tuvieron que saltar a la cancha y y podían también acceder al fútbol recibiendo unos ingresos, un salario, la cosa se empezó a complicar y nos dimos cuenta de que eso era así. Entonces, a pesar de que toda la formación la habían hecho las familias, las mismas mujeres poniendo su dinero para eso, en el momento en que tienen que recibir una retribución, ya no reciben esa misma retribución, ya no hay derechos de formación en el fútbol, por ejemplo. Entonces empieza a surgir una serie de situaciones en términos del fútbol. La brecha, por supuesto, se ha cerrado, se ha venido cerrando, pero todavía falta mucho en todos los campos, en la ciencia, en el deporte, en la academia, ¿cierto? Casi siempre ganamos menos. Y por otro lado, pues hay otro fenómeno que es lo que se llama el techo de cristal. Es que las mujeres difícilmente podemos acceder a esos espacios donde realmente podemos tomar decisiones. ¿Y por qué pues se llama así el techo de cristal? Porque es que no se ve, son barreras que parece que todo, la letra, la norma, la ley está ahí, ¿cierto? Y entonces nos dicen, no, pues ustedes, ahí está, ustedes pueden acceder a esos espacios, sí, pero es que hay unas situaciones que impiden que uno llegue allá, ¿sí? Y por otro lado, pues está el tema de lo que es la economía del cuidado, en términos de que esta pandemia nos enseñó que el tiempo tiene un valor y que ese tiempo se traduce también en recursos, ¿sí? E inclusive hombres y mujeres nos hemos quejado porque nos dimos cuenta que en casa había mucho trabajo por hacer y que ese trabajo lamentablemente no está remunerado. Entonces, cuando empezamos a pensarnos en temas de lo que es la brecha salarial, pues hay realmente mucho que hablar. Yo solamente pues traigo como experiencia este libro, pero pues digamos que muchos trabajos se pueden desarrollar. Y en el fútbol pues saben que también estamos en la misma situación, por cantidad, digamos, de trabajo que hay para las mujeres, así como también por la remuneración y por los efectos que eso tiene en la salud de ellas. Muchas gracias. Ahora nos gustaría conocer la opinión de Jenny acerca de esa problemática y cómo cree que se puede solucionar. Bueno, esta brecha no es solamente a nivel del salario, ¿sí? Todos sabemos que a nivel de la historia las mujeres hemos venido luchando por conseguir un espacio que se ha disminuido, la brecha que siempre ha existido en la desigualdad de género, y precisamente nosotros o las mujeres que han trabajado hemos venido trabajando para tratar de reducir este espacio que hay, o esta brecha, como le llamamos, entre hombres y mujeres, viene siendo cada vez menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotras hemos dado resultados, porque nosotras cuando tenemos la oportunidad de salir y desempeñarnos en cualquier rol, independientemente del que sea, estamos dando buenos resultados, estamos generando confianza y credibilidad. Cada vez más personas apuestan a nosotras, creen en nosotras, más personas nos dan la oportunidad. Entonces yo pienso que es como un proceso que nosotras debemos empezar a caminar paso a paso, ¿sí? No veo, no, sí, la diferencia salarial entre hombres y mujeres a nivel de fútbol profesional es un poco cuantiosa, pero hemos venido mejorando a través de los años. Sí, no soy conformista, yo no me conformo, pero quiero aclarar que el fútbol o el arbitraje a nivel, o sea, de unos años atrás a este momento ha venido mejorando. En su momento, yo pienso que todo en su debido tiempo vamos a contar con unas condiciones muy similares o al igual que la de los hombres, porque nos la merecemos. Estamos haciendo lo mismo que ellos hacen dentro del terreno de juego, tanto futbolistas como toda la gente en torno al deporte, ¿sí?
Entonces pienso que es un proceso que hemos ido ganando con paso de plomo, porque hemos venido ganando mucha distancia, aunque hay muchísima tela por cortar aún. Entonces yo creo que hemos venido ganando espacio, pero debemos ir con mucha causa, con mucha calma, perdón, con mucha calma, ir colocando los pies donde deben ser. Pero que hemos venido teniendo un buen proceso, se ha venido ganando. Hace años atrás, nosotras las árbitras no teníamos un torneo, ni las futbolistas. Hace 4 años, perdón, contamos con una liga profesional. Entonces, paso a paso nos vamos a ir acomodando. Tenemos que seguir, como decía Juli hace un momento, seguir trabajando unidas de la mano para poder alcanzar un mejor resultado. ¿Sí? Si todas empezamos a encaminarnos, a encauzarnos, buscando el mismo objetivo, vamos a encontrar mejores resultados en menor tiempo de lo que tenemos. Muchísimas gracias. Y queremos, por otro lado, conocer también la opinión de Juliana. Bueno, creo que mis compañeras han dicho muchas cosas interesantes, importantísimas. Solamente agregar que me parece muy importante, o más bien apoyar lo que dice Eli, sobre la importancia de que las mujeres efectivamente lleguen a los espacios de toma de decisiones y seamos las mujeres que hemos recorrido todos estos caminos del deporte con todo esto que contábamos, ¿no? Con las ausencias, con los dolores, con las estrategias creativas que hemos impulsado para llegar a los lugares en donde estamos. Creo que somos nosotras quienes deberíamos impulsar las agendas, quienes deberíamos estar en los espacios de toma de decisión y de poder. Y me parece también muy importante poder pensar en que sea transversal la perspectiva de género en los espacios en donde se toma la decisión, ¿no? Es importante, no solamente es suficiente que haya mujeres tomando decisiones, sino que sean mujeres que tengan perspectiva de género o hombres que tengan perspectiva de género, con este imaginario y esta idea de poder pensar que esa sensibilización y esa politización de los lugares de poder, esa brecha tan enorme que hay, es importante problematizarla, es importante visibilizarla para poder generar espacios de toma de decisión más diversos, que no se trata de sacar a los hombres ni de echarlos, sino de generar espacios diversos, ¿no? Los espacios diversos donde se toman las decisiones generalmente son espacios muchísimo más ricos y que generan otras libertades y otros sentires mucho más amplios. Así que creo que simplemente eso, y contar rápidamente la ley Micaela que se está impulsando acá en Argentina, que justamente obliga a los 3 poderes del Estado a que todos los trabajadores y trabajadoras de los 3 poderes del Estado efectivamente reciban una capacitación en perspectiva de género, y creo que eso sirve muchísimo. Claro que sí, importantísimo. Aparte de eso, pues, digamos, durante toda esta conversación que ya hemos tenido, hemos notado que las 3 son mujeres multifacéticas y una de ellas es la escritura. Entonces, concretamente, Juliana escribe y pues la reconocemos como una gran lectora, y en esa medida quisiéramos preguntarte a ti por qué es importante escribir sobre fútbol, y si pudieras compartirnos un fragmento de algo por ahí, nos encantaría escucharte. Bueno, muchas gracias, Juli. Me parece, primero que todo, importantísimo que las mujeres escribamos sobre fútbol, porque no estamos en las historias, no solo como autoras, sino como protagonistas. Hay grandes escritores como Galeano, que han escrito sobre fútbol de una manera hermosa y muy diciente, pero las mujeres no somos objetos de los cuentos, no somos protagonistas, y también es difícil encontrar autoras. Así que me parece que también escribir y visibilizar nuestras historias es importante. Y yo les quería compartir este libro que se llama Pelota de Papel 3, que son todos cuentos escritos por mujeres de fútbol, por mujeres futbolistas. Hay mujeres árbitras, entrenadoras, jugadoras, y yo escribí un cuento que se llama Manada, hablando siempre en manada y en conjunto, y les voy a escribir un poquito, les voy a leer un poquitito, ojalá no se aburran. Se llama Manada. Ahí parada en medio de la cancha con 9 años y el corazón a 1000, ella se enamoró del fútbol. Supo que había encontrado su pasión y la fuente de su alegría. Lo que no podía saber esa mañana sueca, rodeada de niñas de su edad que compartían el mismo sentir, es que para ella no resultaría tan fácil y que seguir ese deseo tan puro y visceral no sería un camino sin obstáculos.
No podía imaginar esa mañana que el fútbol traería, sí, mucha alegría y risas y sonrisas, pero también dolor, angustia, impotencia y hasta rabia. Esa mañana tampoco podía adivinar que a pesar de todo, o acaso por causa de todo eso, el deseo profundo, honesto, básico de jugar la llenaría de fuerza y sangre y músculos y agilidad e idea y palabras. No adivinó que se iría llenando de respuestas y caminos propios para combatir, junto a hermanas que le fue dando el camino, ese discurso que empezó a escuchar cuando a los 13 años volvió a Colombia. Comenzó con un susurro necio sobre lo rara que era una niña que jugara al fútbol y con los años se fue traduciendo en los motes de marimacha o machona. Se fue plasmando en uniformes usados, entrenadores sin conocimientos que le hacían el favor de entrenarla, prácticas nocturnas sin luz, falta de competencias y sobre todo en la idea dolorosa que se le fue aclarando con los años y que se le volvió una realidad como un callo en el alma, aunque ella cada día era mejor y más rápida, entendía más el juego y lo amaba, por ser mujer jamás, al menos en esta vida, podría ser futbolista profesional. La llenó de dolor entender que no tenía elección. Se le hicieron cicatrices en la sonrisa y en las rodillas, pero se le dio la espalda y se le alzaron los puños. En muchas oportunidades se acordaría de esas niñas suecas que con 9 años tenían un uniforme de su tamaño, botines de su tamaño y canchas que las esperaban para jugar. Esas compañeras del norte del planeta la acompañarían para siempre en la memoria afectiva donde habitan los recuerdos fundacionales. Serían para siempre imágenes y sensaciones, olores, certezas y amores. La recordaría siempre porque le enseñaron a andar en manada como las lobas que habitan los bosques escandinavos. Y ellas volverían a su vida en tiempo y formas distintas. Estarían también en su cabeza y en sus piernas esa tarde de octubre cuando recorrió por primera vez el camino hacia la cancha de Güemes del barrio Padre Mujica en Buenos Aires. Mientras caminaba ansiosa por jugar, con los guayos y la fuerza en la mochila, le pareció sentir por dentro aquel silencio ordenado de la mañana sueca. Había llegado desde el norte de América Latina buscando quizás una última cura para ese deseo enorme de jugar. Lo que no sabía era que en tierra de Maradona las canchas tampoco eran para las mujeres y que una vez más tendría que apretar los dientes y cerrar los puños para disputarle 1 y 1000 pelotas a ese territorio que se negaba a abrirse, a reconocerla y a esperarla ansiosa. Esa tarde de octubre encontró su lugar en el mundo. Fue en ese barrio de calles estrechas, música al palo, comidas increíbles, con tanta vida y tanta potencia y a la vez con tanto dolor, donde jugó su mejor partido. Fue ese barrio de mujeres de corazón gigante y espíritu guerrero el que la abrazó con la fuerza de la manada y con ellas aprendió a dejar de lamerse las heridas de lo que no pudo ser. Enmarcó su mirada y le marcó su dolor y levantó su mirada más allá de sus propias cicatrices. Es un pedacito de la historia. Gracias. Qué lindo. Te doy la palabra. No, hermoso el texto, Juli. Qué lindo, digamos, que puedan ver también cómo como grandes deportistas también tienen una relación con la lectura y la escritura. Vamos un poco cortos de tiempo. Solo voy a leer una pregunta. Hay varias preguntas en el chat, pero por tiempo no alcanzamos. Solo voy a leer una. Es de Margarita Luisa Mejía. Dice, hay autores que han escrito libros muy interesantes sobre fútbol. Ricardo Silva Romero, Eduardo Galeano, etc. ¿Los recomendarían? ¿Conocen literatura sobre fútbol escrita por mujeres? Muy relacionada acá, mira tú. Entonces, ¿quién quiere contestarle a Margarita? Bueno, en cuanto a la primera pregunta que corresponde a los textos de Silva y de Galeano, pues sin duda son maravillosos. Inclusive yo también podría recomendar a Javier Frías, que desde España escribe muy bien y pues es un hincha pues de los equipos en Madrid y en Barcelona. Pero digamos que en respuesta también a la segunda, pues sí hay algunas mujeres, sobre todo en el cono sur, donde más se ha visto literatura, y pues eso sería lo que tendría que decir. Sin duda, pues nos queda una tarea muy grande. El libro que Juli creo que acaba de leer, pues está también en Planeta, lo pueden adquirir pues en cualquier librería. Y pues es muy importante también la difusión de ese tipo de trabajos para poder visibilizarnos. Y pues yo tengo también un libro por acá también a la mano, no sé si que lo hice, perdónenme voltear,
Bueno, tengo otro también, un libro que se llama Sí, sí, señoras, y es un libro también hecho en Argentina, que está escrito desde la mirada de las mujeres, ¿sí? Más en ese caso como hinchas. Yo específicamente he estado buscando en Colombia literatura sobre arbitraje y es muy difícil encontrar, en nuestro país es muy difícil encontrar textos que hablen sobre arbitraje. En este momento Elizabeth está haciendo trabajos de investigación, trabajos de escribir, ¿verdad, Elizabeth? Entonces, la idea y la tarea es esta, que nuestro mundo, el mundo de las mujeres casi siempre sido contado por los hombres, ¿cierto? Entonces es hora de que nosotras mismas, Juliana, felicitaciones, muy bonito el texto, que nosotras empecemos a cambiar esta historia. Las historias de mujeres deben ser contadas por mujeres. Entonces, estamos abriendo una puerta grandísima, Juliana, donde nos das un pie y una motivación enorme para seguir escribiendo, para seguir registrando sobre todas nuestras vivencias, sobre todos nuestros procesos, proyectos y demás. Entonces, como básicamente eso, en nuestro país es muy difícil encontrar literatura acerca del arbitraje, que es mi profesión específica, y a nivel de Sudamérica podemos conseguir estudios de investigación, pero muy poco historias de mujeres contadas por mujeres. Sí, yo solamente agregar a Yelén Pujol, que escribió Qué jugadora, que es acá de Argentina, y también hizo como toda una historiografía del proceso del fútbol de mujeres acá en Argentina. Ley de Ventaja, que está escrito por varias mujeres también. A Desalambrar también, bueno, son libros que son acá de Argentina, pero es interesante también esto que decía Eli, ¿no? Como el proceso de profesionalización acá y del movimiento de las mujeres también fue acompañado de la literatura y de la representación de las mujeres en la literatura y la visibilización de sus historias. Así que eso, gracias. Bueno, solo me resta agradecerles, me parece un programa muy interesante. También le muestra mucho a los deportistas cómo ustedes son unas mujeres integrales, multifacéticas, que no solamente vienen a hablarnos de fútbol y de feminismo, sino también de todos los procesos educativos que tienen que haber detrás del trabajo de las mujeres. Entonces, muchísimas gracias a nombre de la Secretaría de Educación por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros acá. A Julia, a Jenny, a Elizabeth, muy lindo escucharlas. Los recomendados los anotamos todos y realmente pues a leer y a verlas en la cancha a todas. Muchas gracias a todos. Entonces los esperamos el próximo miércoles acá en otro Lecturas con Sentido a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Luego.